Tania, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Preguntaba, pues si tuvieron material que calificar en cuanto a datos duros, propuestas, o realmente pues lo tenemos en meras descalificaciones. Cuéntanos, por favor, cómo fue este ejercicio de verificado en el segundo debate. Pues sí, como ya decían ustedes, este segundo debate pues se centró en descalificaciones, en atacar a otro candidato. Vimos pocas propuestas, pocos datos, pocas propuestas concretas, ¿no? En donde nos explicaran los candidatos cómo es que van a implementar lo que tanto prometen, ¿no? Lo que están haciendo campaña. Entonces nosotros en Verificado 2018 sí seleccionamos algunas frases, pero pues ya mencionaban, pues no necesariamente son propuestas concretas. En el caso, por ejemplo, inversión extranjera, era el tema, uno de los temas principales. También se trató de un ataque entre candidatos, ¿no? En lugar de hablar de inversión extranjera en México, cómo aumentar la inversión extranjera en el país durante su gobierno, si es que son electos, lo que vimos es un enfrentamiento, por ejemplo, entre Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, que discutieron sobre la inversión extranjera directa en la Ciudad de México, cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno de lo que era entonces el Distrito Federal. Claro, ahí mencionabas sobre el crecimiento económico, Tania, pero ¿cuál sería otro tema o cuáles desde Verificado identifican estos temas que tuvieron mucha resonancia y que pues fueron falsos o ciertos de acuerdo con su análisis? Pues esto que comentábamos de la inversión extranjera, lo que vemos es que tanto Anaya como López Obrador hacen una manipulación de información. Los dos usan los datos a modo, pues para reforzar lo que están diciendo, ¿no? Sobre la inversión extranjera en la Ciudad de México. También, por ejemplo, vemos que Andrés Manuel López Obrador miente al decir que en 1988, con un salario mínimo, se podían comprar 50 kilos de tortillas. Y esto es falso, ¿no? Porque ahorita, según los datos del Banco de México, pues no se podían comprar 50 kilos de tortillas, ¿no? Es cierto que se compraba más de lo que se compra ahorita, que son aproximadamente 6 kilos, se compraba el doble, 12, pero pues no se compara con los 50 que mencionó López Obrador. Claro. Tania, muy buenas tardes, te saluda Brenda Peña. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, qué bárbaros. Una felicitación por este tremendo trabajo que están realizando. No me puedo imaginar qué noche fue la que pasaron, ¿verdad? Qué noche madrugada. Pero fíjate que ahora que lo dices, hay varios comentarios. En sí no hubo esta vez propuestas tan concretas, pero escuchábamos por ahí al Bronco decir que iba a expropiar el Banco de México. O Banamex, ¿no? Sí. En específico. Banamex. Y hablaba también de un salario mínimo de 300 pesos. ¿Esto es viable? Pues nosotros, no solamente el Bronco habló de salario mínimo, también López Obrador y también Anaya. Entonces publicamos justamente una nota exclusivamente sobre salario mínimo, en donde explicamos qué es viable y qué no. Por un lado, es cierto que un presidente puede simplemente decir que aumenta un salario mínimo, ¿no? Puede ser una decisión que decida en cuanto entra a la presidencia. Sin embargo, sí tendríamos que decir que no es tan sencillo decir que aumenta el salario mínimo 100 pesos o a 335 pesos, porque esto impactaría directamente en un tema de inflación, en un tema de control de precios, en un tema de economía que pues no es tan sencillo resolver, ¿no? Entonces, lo que nos dicen los economistas es que puede ser que haya propuestas viables, pero que en ningún caso sería sencillo simplemente implementarlas. O sea, tendríamos que hablar pues de unos ajustes a lo largo y ancho del país. Recientemente, por ejemplo, tuvimos un ajuste. Antes el salario mínimo era por zonas. Había una zona en la Ciudad de México, otra zona en el norte. Ahorita es una sola zona. Es un cambio reciente. Y lo que nos dicen los economistas es que un cambio en salario mínimo tendría que ser pausado. No es como que simplemente yo llego y lo aumento, porque en realidad lo que Bronco está proponiendo es desaparecer el salario mínimo y dice que se necesitan al menos justamente 335 pesos para que viva una familia, lo cual es falso. En realidad se necesita más. Entonces, incluso la propuesta del Bronco o de Anaya o de Andrés Manuel, que es de duplicar el salario mínimo o de aumentarle 100 pesos, se quedaría corta.
en lo que dice el Claro. Coneval, que necesita una familia por lo menos de 4 integrantes para vivir bien. Claro. Ok. Tania, otro de los temas que llamó mucho la atención y que generó ahí reacciones, incluso también en redes sociales, fue pues esta frase de José Antonio Meade sobre Nestora Salgado, y Ujú. donde ella dice, pues una secuestradora que está libre por una falla de la policía. Ustedes lo califican como falso. Independientemente de la calificación, ¿cuál es la gravedad de que pues se estén dando aseveraciones de este tipo de un candidato y lo que genera en la sociedad? Sí, pues José Antonio Meade dice directamente, Nestora Salgado es una secuestradora que está libre, ¿no? Y lo que dice la información y lo que omite José Antonio Meade es que, bueno, existieron 3 jueces que absolvieron a Nestora Salgado, 3 jueces que revisaron su caso y que revisaron y decidieron al final que no existían suficientes elementos para acusarla, y también omite, por ejemplo, que existen organismos internacionales que incluso hicieron un llamado al Estado mexicano por violación a derechos humanos de Nestora Salgado. Es cierto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en una recomendación sí señala que la policía comunitaria que estaba al mando de Nestora cometió algunas violaciones, que algunas víctimas denunciaron violaciones, pero también señala que la detención de Nestora Salgado hubo un uso desproporcionado de la fuerza y que fue una detención arbitraria. Entonces, es un caso que tiene muchas aristas, y que simplemente que un candidato diga que ella es secuestradora y que omita que pues finalmente 3 jueces concluyeron que la acusada era inocente y emitieron sentencias absolutorias, pues es un poco preocupante, ¿no? Claro. Que omite información tan importante. Claro. Tania, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, platicar, abundar un poquito más de ese trabajo que realizaron en el segundo debate. Estamos muy al pendiente de lo que hacen, no nada más en los debates a la presidencia, sino en el día a día, que por supuesto nos congratulamos y les felicitamos por ello. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.